Bienvenidos a todos, muchos de los que están conectados vía Zoom y a los que nos están siguiendo por el canal YouTube en esta última cita de la serie de webinar desde el título Pedagogía de Comunión y Pacto Educativo Global, promovido por el curso de Cultura de la Unidad con la dirección de Pedagogía de Comunión para una Cultura de Paz del Instituto Universitario Sofía. Me presento, soy Sara Feli, estudié Sociología en la Universidad de La Sapienza y estoy estudiando en el Instituto Universitario Sofía. En estos 15 años me ha llevado a un acercamiento de una formación en los adolescentes en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, hoy tengo el placer de moderar este seminario en este tema, comunidad educativa y desarrollo socioafectivo del niño, en el cual nos encontraremos con 3 huéspedes que son la profesora Silvia Cataldi y Chiara Espátola y Mario Iacevoli, que los veo presentes y les doy un caluroso saludo desde Sofía. Bienvenidos. Les doy también algunas notas técnicas que podrán ayudar a participar del mejor modo posible para los que están conectados vía Zoom y que pueden seguir en español, portugués o inglés. Pueden elegir la traducción clicando en el botón que está en la barra abajo a la derecha en Zoom y elegir el idioma deseado. El seminario se desarrollará con la modalidad ya habitual, en la cual nuestros huéspedes se alternarán en 15 minutos y después está previsto un espacio de diálogo con diálogo y que pueden ser enviados indicando a quién está dirigida la pregunta. Pueden poner la pregunta en preguntas y respuestas en Zoom y si no, y en este caso será activado el micrófono. En cambio, para los que siguen vía YouTube, pueden colocar sus preguntas en el chat de YouTube. Y en cambio dejaremos la chat del Zoom para problemas técnicos, eventuales problemas técnicos. Y ahora entramos en el vivo de nuestro término. Les presento al primer de nuestros 3 huéspedes, Mario Iacevoli, psicólogo, psicoterapeuta, consiguió el doctorado en la Universidad de Padova y la especialización en psicoterapia en Firenze. Actualmente es profesor de Psicología del Desarrollo en el Instituto Universitario Sofía, donde está frecuentando la escuela de postdoctorado. Y trabaja para el Centro del Desarrollo de la Infancia a nivel internacional, Movimiento de los Focolares. A ti, Mario, la palabra. Gracias, Sara, por esta introducción, por tu presentación. Y saludo a todos los que están conectados, sobre todo a los más lejanos. Y también a Chiara y a Silvia que están presentes en este espacio. Me gustaría tratar en estos pocos minutos que tengo disponibles para compartir algunas reflexiones en la importancia del papel de la comunidad en el crecimiento y el desarrollo psicológico del niño. En la presentación del Pacto Educativo Global, leitmotiv de este ciclo de webinar, el Papa Francisco subraya la urgencia de reconstruir el Pacto Educativo Global mediante la creación de una gran aldea de la educación.
que es necesario para hacer frente a las transformaciones de época que estamos cruzando. Este coraje, tenemos que tener el coraje de poner a la persona en el centro, el coraje de invertir las mejores energías en la educación con creatividad y responsabilidad, y el coraje de formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. La invitación no fue dirigida exclusivamente a aquellas organizaciones que participan directamente y formalmente en la educación, familia, la parroquia, la escuela, sino que está abierta a todas las expresiones de la sociedad civil, los intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, políticos y empresarial. No es sorprendente que un famoso proverbio africano diga: para criar a un niño se necesita una aldea entera. Desde el punto de vista psicológico, podemos decir que la calidad de las experiencias que el entorno ofrece al niño es determinante para su crecimiento. En este sentido, la comunidad, entendida como un lugar de encuentros, miradas, relaciones, donde el niño puede experimentarse a sí mismo y al otro, representa al mismo tiempo el factor principal para promover el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, cognitiva, afectiva, social, identitaria, pero también un factor de prevención importante con respecto al posible desarrollo de trayectorias problemáticas y a menudo psicopatológicas. Durante algún tiempo, la mayoría de las teorías y autores que han influido en la investigación del desarrollo psicológico en el mundo occidental han considerado a la persona separada de su entorno físico, social y relacional. Según estas concepciones, como la de Piaget, por ejemplo, el desarrollo es ante todo un asunto individual sobre el que el entorno se limita a influir. Han sido la escuela sociocultural rusa, que la de Vygotsky es el autor principal, los enfoques contextuales de los que nació como la teoría de los sistemas ecológicos de Bronfenbrenner, la psicología cultural y entre nuestras culturales para el reconocimiento del contexto y a la comunidad, entendido como un espacio relacional, un papel central en el desarrollo de la persona y por tanto del niño y del joven. Estos incluyen la teoría de sistemas ecológica, quizá la más completa si tratamos de entender la dinámica subyacente del proceso de desarrollo, ya que incluyen los contextos descritos por el autor, elementos culturales, sociológicos, antropológicos, económicos, políticos, así como psicológico y educativo, que involucra a toda la aldea, como dice el proverbio africano. Entonces, la pregunta que les propongo para la reflexión es: de esta manera, ¿las relaciones, la comunidad, promueven el desarrollo del niño? El desarrollo no solo concierne a la persona, sino que también involucra a su entorno, a su comunidad, las personas con las que interactúa. El niño tiene su potencial y tendencias innatos, pero es el contexto en el que nace y crece lo que influirá en el tipo de persona en la que está destinado a convertirse. Esto, como decíamos antes, se aplica a todas las dimensiones, desde la dimensión cognitiva, socioafectiva e identitaria. Por ejemplo, a menudo se nos lleva a pensar en la identidad como el sentido de sí mismo como un don natural, algo con lo que nacemos, heredamos, definimos inmutable, una entidad que existe en sí misma, independientemente de lo que nos rodea. Sin embargo, tendría más sentido considerar la identidad como un hecho social, un proceso relacional, el yo como una dimensión emergente de la dinámica, emerge de la dinámica relacional en el dominio de la intersubjetividad generada por la familia, por la comunidad a la que la persona pertenece.
fruto del reconocimiento mutuo de los demás. En cierto sentido, lo que constituiría nuestro ser persona y que favorecería el desarrollo de la idea del yo, del niño y del niño, se colocaría paradójicamente fuera de nosotros. Hablar en relación a este contexto significa referirse a un proceso que trasciende la separación entre la persona, el niño por un lado, y la sociedad, comunidad por otro, en lugar de colocarlos en una relación de complementariedad, reciprocidad, de reconocimiento mutuo, o tomar prestado el constructo filosófico de intersubjetividad, donde uno adquiere su sentido de estar en relación con el otro. Concretamente, para estos aspectos hay que ver lo que sucede en las familias, en las relaciones primarias, en la relación madre-hijo, en lo que se llama el proceso de diferenciación del yo otro de uno mismo. En las primeras semanas de vida, el recién nacido se percibe a sí mismo como uno con su madre. No tiene una idea separada de sí mismo, de quien lo cuida. Solo más tarde comienza a descubrirse a sí mismo como persona diferente de él. Ser diferente de... Este sería el punto de partida que favorece el desarrollo social y el desarrollo del yo, que son fundamentales, por lo tanto, las experiencias en la comunidad durante la infancia, experiencias que son predominantemente emocionales y que de alguna manera, simplificando, representan los prototipos de relaciones futuras porque orientan la forma en que los niños se relacionan con los demás y con el mundo, fomentando, por ejemplo, una actitud de apertura, la curiosidad, la confianza, la disponibilidad o de cierre, la amenaza, la sospecha, el miedo. El papel de las denominadas figuras de referencia, los padres, profesores, entrenadores, animadores y los lugares de la educación, la familia, la escuela, la parroquia, las asociaciones deportivas, el barrio, estas figuras de referencia tienen la oportunidad de influir fuertemente en la calidad de las experiencias que el niño tiene, no solo dentro del hogar, sino también afuera, entre los compañeros. Es en estos lugares donde los niños pueden experimentar libremente y experimentarse a sí mismos como personas únicas, donaciones diferentes y reconocer la singularidad del otro. Es en la comunidad donde el niño puede tener una auténtica experiencia de reconocimiento mutuo, la experiencia de ser al mismo tiempo individual y pertenecer a algo más grande. La comunidad, solo se piensa en la escuela, también ofrece al niño la posibilidad de cruzar el umbral de la casa, de ampliar los límites de la experiencia social, emocional y cognitiva, de descubrirse, de revelarse, de salir, de involucrarse. La relación con los demás en un lugar seguro, acogedor y de confianza. Si la comunidad, siguiendo la invitación del Papa, se reconoce en esta función educativa, prepara a sus hijos para la vida. El desarrollo social va de la mano del desarrollo afectivo. En el campo psicológico, no solo, son muchas las teorías e investigaciones que se producen en el intento de comprender las emociones. Si bien este interés por el campo científico está vivo desde hace muchos años, el creciente analfabetismo emocional, que es un concepto introducido por Goleman en el 95, ha hecho nacer una sociedad altamente competitiva e individualista, cada vez más orientada al desempeño, lo que soy capaz de hacer, y menos a lo vivido, o sea, al sentido, más orientada al desarrollo técnico y tecnológico, y menos a las relaciones humanas. Esto ha hecho necesario devolver valor y espacio a las emociones en la educación de los niños. Si pensamos en la etimología de la misma palabra emoción, nos lleva a un
mover, o sea, a moverse. Se refiere a un movimiento que parte de nuestro interior y se dirige hacia los demás. En esta perspectiva, las emociones pueden verse como un prerequisito esencial inscrito en nosotros para relacionarnos. Son muchas las teorías que se han sucedido con el objeto de describir el desarrollo socioafectivo. Basta que sepamos que las emociones son una experiencia relacional, representan las primeras formas de comunicación y la primera forma de relacionarnos cuando venimos al mundo. Ellos son una característica natural, humana, innata y fundamental. Son también una puerta de acceso al mundo interior del mundo y como exterior. Una segunda pregunta es ¿cómo entra en juego la comunidad en el desarrollo afectivo? Steve Gordon, según Gordon, en los años 80, lo colocamos dentro de un socioconstruccionismo y de la sociología. Dice que él fue el de los primeros en destacar el papel de la cultura emocional a la que los niños son principalmente expuestos y en proponer la construcción de la competencia emocional, entendida como un conjunto de conocimientos y de comportamientos y habilidades. En particular, según Gordon, la adquisición de la cultura emocional es el requisito previo para ser emocionalmente competente. Los conceptos que se forman los niños sobre las emociones están vinculados a las creencias, vocabulario, experiencias educativas que el adulto propone. Los niños construyen concepciones personales de las emociones, su significado, la gama de expresiones aceptables, los contextos en los que está permitido expresarlo y las formas en las que van o no se expresan en virtud de la cultura emocional en la que crecen. Unos años más tarde, Caroline Sarney amplió el constructo de competencia emocional de Gordon, destacando aún más los aspectos relacionales. De hecho, según este autor, los componentes de la competencia emocional serían aquellas habilidades necesarias para vivir, para evitar las transiciones sociales, ya que los intercambios interpersonales son el lugar donde se establece el significado. La Sarney, que identifica algunas habilidades básicas. Individua 8 son las competencias que están promovidas por los programas de educación a la afectividad en la escuela, en la familia. La primera es la conciencia de las propias emociones. Su condición, segunda es la capacidad de distinguir y comprender las emociones de los demás. Tener un vocabulario emocional, o sea, saber reconocer, dar un nombre, ponerle palabra a las emociones. Después la implicación empática, después la capacidad de separar las propias experiencias emocionales de los comportamientos expresivos, es decir, la capacidad de reconocer de que nuestras emociones pueden tener un efecto en los demás. También la Sarney habla de la capacidad de hacer frente a las emociones negativas mediante una estrategia de autorregulación. También reconocer que la calidad de las relaciones está directamente relacionada con las experiencias emocionales vividas dentro de ellas. En la última, la autoeficacia emocional, o sea, la aceptación de la propia vida y experiencias emocionales que implica implica el autoconocimiento, y el segundo tiene que ver con la voluntad de mirar hacia adentro. Para terminar, quería decir que por fortuna ahora ha crecido la conciencia de este desarrollo emocional en parte de la escuela, pero también de las familias. Hay programas que están
están construidos en esta idea, pero también para contrastar una cierta idea de educación que tiene que ver con la transmisión de competencias intelectivas solamente. Citando a Papa Francisco, la educación pasa a través de cabeza, mano y corazón. O sea, no solamente competencias intelectuales, sino también lo que se siente, es decir, la dimensión afectiva. Me gustaría concluir esta relación con las palabras de Korczak, que es un escritor, educador y médico polaco, porque además de las muchas palabras que escucharán en este webinar, el lugar más adaptado es la experiencia emotiva, y esto se encuentra en la poesía, en el arte. Y Korczak dice así, dicen, es agotador estar rodeado de niños, tienen razón. Y después dicen, porque hay que ponerse a su nivel, agacharse, encorvarse, hacerse pequeño. Se equivocan, no es esto lo que más cansa, más bien es el hecho de estar obligados a elevarse a la altura de sus sentimientos, a estirarse, a alzarse, ponerse de puntillas para no lastimarlos. Gracias, Sara, y agradezco a todos por la escucha. Espero haber estado en los tiempos y de no haber corrido mucho por las traducciones. Y esto es un input para comenzar a construir el diálogo. Gracias, Mario, por estas últimas palabras muy poéticas que realmente me conmovieron, porque es una experiencia continua de esto que frente a los niños ponerse en puntas de pies, por esta pureza que nos recuerdan que así nos podemos acercar a ellos solamente si tenemos esta pureza. Gracias por estar en los tiempos y ahora paso la palabra a la segunda ponente, Chiara Espátola, que es psicóloga clínica, psicoterapeuta, doctor de psicopatología del desarrollo en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milano y enseña en el Instituto Sofía y también en la Universidad Católica de Milano. Gracias. Yo también saludos a todos, a los que nos siguen. Agradezco a Mario por esta primera parte que fue muy interesante, que ya nos dio muchos puntos de reflexión. Yo los comparto mi pantalla. En esta tarde hemos retomado lo que Mario decía, este importante rol de la comunidad. Quisiera subrayar la perspectiva de la psicopatología del desarrollo en cuanto a los problemas que pueden surgir, están conectados Me gustaría preguntarme junto a ustedes, ¿cómo pueden los contextos educativos
formales e informales, actuar como factor protector frente a la aparición de problemas psicológicos y psiquiátricos en el niño. Y en esto me refiero no solo a los contextos formales, sino también a aquellos informales, como ya Mario subrayó, que son los que pueden parecer marginales, pero en cambio no lo son para nada. Hay la segunda pregunta es, ¿cuál es el papel de la comunidad educativa cuando la trayectoria de desarrollo no es armónica, cuando de hecho se han manifestado ya problemas psicopatológicos, cuando hay problemas disfuncionales como la ansiedad, la timidez, como algunos otros problemas psicopatológicos como la agresión, la violencia? Comencemos con algunos datos científicos de la genética cuantitativa, que es la que profundicé en mi recorrido de investigación. En la sede de Múnich, la genética cuantitativa llevada a cabo durante las últimas décadas ha intentado identificar la etiología de la psicopatología, cuantificando los factores que influyen en la diferencia entre individuos. Los resultados de estos estudios han demostrado que si por un lado la predisposición genética es importante, por lo tanto el kit innato de cada uno de nosotros es importante, por otro lado un papel importante lo juega el entorno. No solo por la familia, sino también por experiencias únicas que hacen un individuo fuera de la familia. Las experiencias que vive el niño en la comunidad. Existe una interacción continua entre los genes y el medio ambiente en la orientación de las trayectorias de desarrollo hacia la salud o hacia la patología. El contexto en el que vivimos, esta red de relaciones, da forma a nuestro cerebro. A lo largo de la vida desarrolla nuevas sinapsis, es muy plástico y la relación con el otro juega un papel fundamental en este sentido, ya que estimula su plasticidad activando sus conexiones. Con lo tanto, con ustedes quisiera preguntarme, la comunidad educativa, ¿cómo juega un papel fundamental en la construcción de contextos ambientes nutritivos que permitan al niño florecer expresando todo su potencial? Me gustaría centrarme en particular en tres aspectos que, en mi opinión, hoy, en el periodo particular que vivimos, son fundamentales en la construcción de este humus relacional. Una es la afinación, la segunda es el contacto con la interioridad, el tercero es construir redes de resiliencia. Ahora vemos en detalle. Sintonizar con las experiencias del niño. Parto del psicólogo Daniel Stern, que explica la importancia de la sintonía afectiva, que ocurre cuando la madre comprende el estado afectivo del niño y sintoniza su comunicación en base a lo que ha comprendido y siente. Entonces, sucede este tipo de relación que crea la base para el desarrollo de la dimensión intersubjetiva, a través de la cual el niño puede construir una forma sana y satisfactoria de relacionarse con el otro. Este proceso de compartir experiencias internas tiene lugar en 3 etapas. Por lo tanto, el desarrollo y la capacidad de relacionarse con los demás
aparece por la relación con la madre, pero también con los hermanos, con los abuelos. Por lo tanto, hay que alargar nuestra mirada, nuestro entorno, en modo más a otras figuras. La sintonización interior se explica en 3 fases. La primera fase es la de la atención, de reconocimiento, que la atención conjunta permite descubrir y reconocer las experiencias del niño y sintonizar con ellas. El niño llega hacia la conciencia de que lo que siente tiene significado y valor. Esta dinámica de sintonía adquiere una nueva relevancia a la luz de los últimos descubrimientos en neurociencia. Cuando Alan Shore, por ejemplo, se centra en la relación entre los afectos del cerebro, el desarrollo de la personalidad. El niño da la posibilidad de sintonizar con la mente de otras personas significativas, es fundamental para la maduración de los circuitos cerebrales que median su capacidad de autorregulación. Así, el niño llega a la conciencia de que lo que siente tiene sentido. Entonces, estos estudios sobre la sintonización es un contributo de las neurociencias. Esto nos subraya la relación que existe entre los afectos y el desarrollo y explica cómo, sintonizándose con la mente de otras personas, el niño puede madurar, que llegue a la maduración de los circuitos cerebrales que median su capacidad de autorregulación. Ahí donde hay emociones muy intensas que corren el riesgo de convertirse en patológicas, puede detenerlas y modificar la dinámica relacional y el comportamiento. Este proceso no es específico de la relación madre-hijo. Es importante ampliar la mirada hacia otros contextos, como en la escuela, como puede ser en el fútbol, como puede ser en varias situaciones. De hecho, durante todo el curso de nuestra vida, las relaciones son satisfactorias cuando percibimos el reconocimiento de nuestros estados afectivos, nuestras intenciones, cuando sentimos que los demás son capaces de reconocer lo que nosotros estamos sintiendo. Como decía al inicio, esto es protectivo. Además, en muchos casos, en la capacidad de sintonía existe, por tanto, una primera cualidad importante de la relación que la hace protectora y en algunos casos incluso capaz de reparar un trauma o herida del pasado. Esto emerge de la experiencia clínica. Cuando nos encontramos ante un niño que manifiesta sufrimiento psíquico, que puede ser disfuncional, el niño que tiene un comportamiento disfuncional, si se lo mira en su interioridad, más allá de lo que pone en acción una capacidad de resiliencia, de reconocimiento que lo ayuda a cómo podemos nosotros, los educadores, activar este proceso, cómo ayudamos a que puedan sintonizarse.
antes que nada necesitamos abrir nuestros canales sensoriales y emocionales, dejar todo lo demás en segundo plano y conectarnos plenamente con el niño, haciendo que su experiencia resuene en nosotros. Podemos utilizar el canal verbal, pero más aún el no verbal, captando los matices emocionales que anidan las expresiones del rostro, en la postura, en el tono de voz. Estar con ellos en forma plena, con todas nuestras dimensiones. Esto no siempre es un proceso fácil ni automático. Es más fácil decirlo que hacerlo, ya que las emociones del niño en algunos casos tienen un fuerte impacto en nosotros los educadores, quienes a su vez experimentamos experiencias y emociones difíciles. Por lo tanto, solo si sabemos reconocer, aceptar y encontrar una relación pacífica con estas emociones, seremos capaces de tener una mente espaciosa y receptiva y por tanto estar totalmente presente esta capacidad espaciosa de la mente. El segundo aspecto es el contacto con la interioridad. Otra función importante de la comunidad está muy conectado con la sintonía interior. Siegel habla de la mind's eye, una visión de la mente, que es la capacidad de ver el yo interior, los propios impulsos. Esta capacidad es fundamental. Pensemos en el tiempo que dedican los niños y adolescentes a asimilar un alto flujo de información a través de Internet y las redes sociales. Si bien estas herramientas pueden ayudar a construir relaciones a distancias, como hemos visto en este periodo pandémico, llevan al niño a descuidar su vida interior, porque cualquier espacio de tiempo vacío se llena con el uso de herramientas electrónicas. Esto significa que no están capacitados los circuitos cerebrales que regulan la capacidad de ver la mente, que sean conscientes de sí mismos y que puedan construir las propias experiencias. Siegel subraya como el tiempo de interioridad es importante porque favorece la integración cerebral. De hecho, como se ha demostrado en varios estudios, centrar la atención de forma regular en el mundo interior facilita el desarrollo de importantes fibras integradoras en las regiones prefrontales del cerebro, aquellas que regulan las funciones ejecutivas y la capacidad de toma de decisiones. Permite de armonizar las actividades de los dos hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho es más emocional y el hemisferio izquierdo es más racional y lógico. Por lo tanto, es importante que los educadores no se limiten a sancionar las malas conductas, sino que ayuden a los niños a conectarse con su propia interioridad. Si reciben el apoyo adecuado, de hecho, pueden aprender a conocer los diversos aspectos de sí mismos y de su propia experiencia, comprender la diferencia entre pensamiento, emociones, impulsos y sensaciones físicas. Interrumpe así las reacciones impulsivas, que a menudo son la base de las conductas agresivas. Le permite crear un espacio de reflexión entre la emoción y la acción, permitiendo que el niño se conecte con sus valores y tome más decisiones. ¿Cómo puede el educador estimular? Entonces,
Entonces, el desarrollo de la MindPsych puede ayudar a algunos aspectos específicos. Por ejemplo, ¿cómo podemos ayudarles? Darle un nombre a las propias emociones, es decir, ponerle palabras a lo que el niño siente. Segundo, reconocer pensamientos e impulsos sin sentirse abrumado. El tercero, aprender a calmarse a través de estrategias como llamar la atención sobre la respiración, como hace la mindfulness. Y también comprender el efecto que su comportamiento tiene en otras personas, como a través de la empatía. Y el quinto es reflexionar sobre quién quiere ser y lo que realmente quiere en su vida. Entonces el niño tiene que ver cómo puede entrar en contacto con los valores de su propia vida. La capacidad de ver y comprender la propia mente y los sentimientos está estrechamente relacionado con la capacidad de ver la mente del otro y constituye la base para construir relaciones empáticas. Por lo tanto, no debemos ocupar el lugar del niño en sus elecciones morales, sino instarlos a tomar decisiones más conscientes. Por otro lado, es importante co-construir entornos de aprendizaje que potencien no solo el conocimiento, sino la capacidad de empatía y comportamiento prosocial. Muchas veces, para los adultos es más fácil decir, se hace así, hay que hacerlo en este modo. Esto es un comportamiento errado. Es importante que el niño reflexione y elabore su propio camino para aprender cómo elaborar un gesto o darse cuenta que se equivocó. En este modo, reforzamos su capacidad de desarrollar la empatía. Estamos invirtiendo en que él vea cómo resolver ese problema, pero también para el futuro, de desarrollar la empatía y la prosocialidad. Es decir, que tenemos que construir entornos de aprendizaje que potencien no solo el conocimiento, sino la capacidad de empatía y el comportamiento prosocial. El tercer aspecto, la construcción de redes de resiliencia. Es la capacidad de resistir al impacto de un evento particularmente negativo o traumático. A menudo se considera una característica individual más que comunitaria. En cambio, la ciencia y la experiencia nos dicen que los seres humanos nos volvemos más resistentes si estamos conectados entre nosotros. Esto tenemos que contar con la conexión entre nosotros. Nos volvemos más resistentes si estamos conectados entre nosotros. Esto nos lo demuestra la experiencia y los estudios científicos. Por lo tanto, la comunidad educativa debe ser consciente de su rol protector y encontrar el espacio para confrontarse, cuestionar, reflexionar sobre sí misma, hacer el diálogo y ver las formas de armonizar las diferencias, también ver cómo mejorarlos. A menudo, de hecho, los educadores es importante saber aprender de las experiencias, ser muy flexibles. La flexibilidad es la palabra importantísima. Y por lo tanto, dialogar, armonizar las diferencias, valorizando las diferencias entre personas diferentes educadores, es una perspectiva de espacio para el diálogo. Y por último, esta comunidad, una comunidad que sepa arriesgar, que asuma el riesgo de educar, con todas las dimensiones de la persona, cognitiva, emotiva, social, corpórea.
Por lo tanto, no poner ningún tipo de barreras entre nosotros y la comunidad. Me gustaría, utilizo el arte, y me gusta imaginar esta comunidad como un mosaico en el que cada pieza, aunque aparentemente pequeña, juega un papel importante y en la que la belleza viene dada por la armonía de las partes que la componen. Este es el mensaje final que quiero dar para mi reflexión sobre cómo pienso tiene que ser la comunidad educante. Les agradezco por la escucha y espero no haber sido. Gracias, profesora Chiara. Gracias por su ponencia muy rica, también muy concreta para los educadores, para todos los que nos acercamos a los niños, para al menos no impedir que florezcan en su desarrollo. Les recuerdo que pueden hacer llegar preguntas sea al Zoom o a YouTube. Van a ser respondidas en un segundo momento. Ahora presento la última de nuestros huéspedes, la profesora Silvia Cataldi, que con su ponencia en calidad de discusión del webinar, Silvia Cataldi enseña sociología en la Universidad La Sapienza de Roma, se ocupa de metodología de la investigación social y coordina la red de investigación internacional de Social One y es corresponsable del diálogo por la cultura contemporánea del movimiento de los focolares. Gracias. Soy muy contenta de haber descubierto otra socióloga que es la que presenta, que estoy muy contenta de intercambio y agradezco mucho a Mario y a Chiara Espátola y que han dado muchos puntos de reflexión que una de las características que tengo como docente es la conciencia de los propios límites y por lo tanto es interesante reconocer el punto de vista psicológico, que yo soy una socióloga, por lo tanto me hice algunas preguntas como madre entre lo que va y lo que no va, lo que hay que resintonizar también con mis hijas. Es muy, muy interesante. Una cosa, me gustó mucho las ideas de la comunidad educativa que nos propone Papa Francisco dentro del Pacto Educativo Global, que fue en realidad yo quisiera reactualizar sobre este punto de vista porque en realidad existen documentos internacionales de política internacional, por ejemplo la Agenda 2030 sobre la sostenibilidad, que pone al centro la sostenibilidad y pone la educación. Entonces es importante este aspecto de la comunidad en el Pacto Educativo Global, porque puede ser algo que pertenece a una línea guía a nivel internacional y me gustaría que a nivel de una política nacional, como socióloga me cuestiona, no solo porque existe la comunidad educante, como nos decía Chiara Espátola o Maroya Ceboli, decían que tenían que tener una responsabilidad, una conciencia, sino que también existe el efecto opuesto. Es gracias al rol educativo que a través de la educación integral
es que la comunidad se constituye, es decir, el efecto es siempre doble, no es solamente la educación hacia el niño, sino esto constituye a la comunidad misma. Esto es la cosa más interesante. En este punto de vista, yo quisiera hablar de 3 puntos importantes. Uno es, yo siempre he tenido en el corazón y que me han hecho despertar de las ponencias escuchadas, que hemos discutido preparándolas. El primer punto tiene que ver con un aspecto muy fuerte que está contenido en el Pacto Educativo Global y que es fundamental para nosotros: hacer un acto desde el punto de vista cognitivo, sistémico, es asumir un punto de vista específico, asumir un punto de vista de los niños. Esto viene requerido en nuestras acciones cotidianas, pero también como estudiosos. Y esto es un acto muy fuerte para ponerlo en práctica. Esto en concreto, ¿qué significa? Significa partir desde las periferias, partir de los últimos, pero también del tema del gender, como también la educación de las niñas, de las chicas. Esto es uno de los aspectos, y poner también al centro la discapacidad, la psicopatología de la que hablaba Chiara, o sea, ponernos desde ese punto de vista. Esto es fundamental para todos nosotros, para los padres, pero también para toda la comunidad. ¿Qué significa la comunidad educadora? No es solamente la responsabilidad de estas personas, sino que saber que estas personas tienen un efecto sobre la comunidad. Esto es revolucionario. La segunda cosa, el segundo punto, me parece muy importante, es que el que se habla en este webinar tiene que ver con las emociones, el aspecto socioemotivo. En el Pacto Educativo Global hay una expresión que me gusta mucho, en la que dice: la educación es una cuestión de amor. Esto siempre me gustó mucho desde que lo lanzaron. Yo estuve presente cuando lo lanzaron, el 15 de octubre pasado. Me tocó mucho porque el amor es multidimensional y parte desde el corazón. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, al menos que en la sociedad occidental, las emociones han sido bloqueadas desde el punto de vista públicos, políticos, muchas veces como consideradas como una cuestión de mujercitas. Sí, es una cuestión de mujercitas. Pues sabemos que la fundadora del movimiento de los focolares, Chiara Lubich, se le decía al inicio de que era una sentimentalista porque ella hablaba de amor, como que parecía que no era una cosa seria amar, le parecía un sentimentalismo. En cambio, el sentimiento es una cosa fundamental, no es ni femenino ni masculino, es de los seres humanos, es fundamental, porque esto mueve la mente y mueve la acción. Por lo tanto, se parte desde el amor, que no podemos pensar en una educación integral de la persona. El amor tiene una dimensión también de práctica. Lo decía un sociólogo francés, Caillet, que hablaba de la dimensión práctica del amor. O sea, requiere el cuore, requiere el amante, pero requiere también las manos, muy concreto, porque requiere el cuidado de la persona. Por lo tanto,
en el Pacto Educativo Global hemos dicho el término cultura, en realidad en su acepción en su significado etimológico, significa cuidar, cultivar. Se requiere tiempo, requiere espacio, es un cuidado cotidiano. Por lo tanto, es fundamental poner al centro la cuestión de la educación como acto de amor que transforma el mundo, porque antes que nada nos transforma a nosotros mismos, a todos los sujetos que estamos incluidos en la educación. La sugerencia de Mario y de Chiara son muy interesantes en estos aspectos. Se hablaba en general de resiliencia, de comunidad, se hablaba de resiliencia y estudios muy interesantes. Algunos los ha citado Chiara, pero yo conocí a otros neurocientíficos en los que el amor es el factor protectivo. Seguramente para el individuo, para los niños, pero para los adultos es protector de la depresión, por ejemplo, que es la enfermedad del occidente en gran parte del mundo. Puede esto parecer un problema típico del consumismo, porque lo es en parte, pero también esto hay que tenerle en cuenta, pero también es un factor protectivo de la comunidad. Muy, muy importante es esta cuestión de la comunidad, porque el amor es de la prosocialidad, de la acción de tipo amoroso, el amor social público constituye la comunidad. Esto lo hemos visto también durante la pandemia, como fue un factor protectivo, ¿no? Lo hemos visto en los niños, en la ciudad, en la comunidad, en el barrio, donde se puso en movimiento. El tercer punto sobre el cual quería hablar es la relación con la alteridad, con el diferente del que habló Chiara. Se hablaba de diálogo. Es importantísimo porque la educación es el encuentro con el otro que es diferente. Es el proceso psicológico de la relación entre el niño y la madre, de separación del niño y la madre que hablaba Mario, es importante porque nos hace educar en esta alteridad en la cual después influye en la sociedad. Yo soy socióloga y vemos en la tercera escuela de Frankfurt, nos habla de cómo en nuestras sociedades plurales es importante el reconocimiento de la diferencia del otro, comenzando desde la diferenciación entre madre e hijo, que es el primer sujeto que se encuentra el niño frente a sí diferente. Esta es la base de la sociedad, no nos damos cuenta de la importancia de este primer vínculo. Es el reconocimiento de la diversidad del otro, de la diferencia, es el elemento fundamental para la sociedad de hoy, que son plurales. Un sociólogo francés, Lancayet, nos dice que cambió algo, o sea que también Papa Francisco habla de fraternidad, pero no es la fraternidad de un tiempo, es la fraternidad plural. Existía una fraternidad antes que era entre iguales, de la misma clase, de la misma nación, quizás entre machistas. Disculpen que hable siempre de la cuestión del género, pero es una de las cuestiones. La fraternidad es un legamen social del cual tenemos necesidad a nivel global, que reconoce la diversidad y que constituye una universalidad de tipo plural.
Bauman habla de pluriversalidad, no de universalidad, sino pluriversalidad. No una única, no similar, sino plural. Esto es muy importante en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras escuelas, pero también en las naciones y también en las relaciones globales. El último punto, le tengo en el corazón, es el protagonismo de los niños. Esto me parece muy importante. Subrayó Mario muy bien, hablaba de esto. Tenemos que precisar algo. Los niños son una categoría social, política, no existen desde siempre, son una invención de la modernidad. No siempre hemos contado con esto, es algo joven, no existieron siempre como categoría de reconocimiento en cuanto a sus derechos, la tutela de los menores, sino también como categoría específica, es muy reciente, también la de los adolescentes. Sé que entre ustedes hay alguno que se ocupa de adolescencia, es todavía más reciente. En Occidente es de los años 60, los años 70, y tuvo efectos muy positivos la reconstrucción de la violencia de los niños, del reconocimiento de los derechos de la infancia, pero también tuvo efectos indeseados. Por ejemplo, en algunos contextos se queda todavía en una óptica funcionalista, es decir, el niño que tiene que ser tutelado, frágil, se habla con el lenguaje, se habla de menor, que ya el menor ya quiere decir alguien que después será considerado un adulto, una persona. El lenguaje es importante porque esto hace entender que está en evolución y en cambio ellos existen ahora porque nosotros cambiamos en continuación. Otra posibilidad otra patología es el adultismo. Los niños o los adolescentes que viven como los adultos, tienen una sexualidad precoz. Esto es otro efecto de la invención. También porque, sobre todo la adolescencia, el descubrimiento de los adolescentes está muy conectada con la sociedad de mercado. Pero otro aspecto de que hablaba Mario Iacevoli tiene que ver con el factor de que no les consideramos realmente a los niños, a los adolescentes como un componente esencial de nuestra sociedad, es decir, como algo fundamental para tutelar, sino que hay como una segregación de los niños y de los adolescentes. Y de hecho, dentro de nuestra cabeza, que tenemos que esto pensamos que se tiene que ocupar, tenemos que reaprender en otros lugares, en otros contextos diferentes, en donde los niños y los adolescentes están en manos de agencias especializadas, que son la familia, pero también los sistemas educativos, la escuela, la parroquia, el social media. Esto es particularmente importante porque esto es un aspecto perverso de la invención del modo de tratar la categoría política de la infancia, porque de hecho nos ha llevado a un desinterés del punto de vista político y social hacia los niños por parte de los que
se ocupan. O sea, es tu responsabilidad, es responsabilidad tuya porque sos escuela, porque sos familia, porque sos padre. En cambio, se trata de repensar al niño y al adolescente como un actor social, como ciudadano activo, un sujeto protagonista. Entonces no pueden haber agencias que, o sea, la comunidad educante no, tiene reconocer este rol activo de muestro algunos ejemplos. A nivel científico nos dicen que a nivel científico que estos seminarios preluden un curso de formación que se está anunciando. Tenemos acá profesor Miller que nos hablará. Esto también desde el punto de vista científico, no todas las disciplinas se ocupan de los niños y de los adolescentes. Es como si algunas materias se ocuparan de esto. No es un interés generalizado, inclusive desde el punto de vista disciplinar, de la pedagogía, de la psicología, pero también algunas se ocupan y otras no tanto. Yo que soy socióloga o algunos políticos, por ejemplo, no hablan de niños. Hay algo que no va desde el punto de vista disciplinario, porque hay actores, son protagonistas, ellos son protagonistas, son ciudadanos. La otra cosa es rever la Declaración de los Derechos del Niño y de los Adolescentes con responsabilidades, con los deberes que tienen respecto a otros niños, a otros adolescentes de la comunidad misma. Esto es una responsabilidad importante, responsabilización importante. Otras propuestas son las de hacer órganos, en algunas partes existen, pero se necesitan de manera más difundida desde el punto de vista político. En algunas municipalidades existen órganos consultivos para los niños. Estos son algunas de las ideas. Esto que nos hace venir en mente como no siempre hemos tenido la conciencia de qué significa en tomar en serio el Pacto Educativo Global. Realmente que la comunidad se ocupe de la educación y cada uno desde su rol específico. Por esto les quiero agradecer. Las reflexiones fueron más bien provocaciones. Gracias. Gracias profesora por estas reflexiones así tan importantes. Vemos cómo es fecundo el diálogo entre las disciplinas, entre la psicología y la sociología, y cómo una y otra pueden contribuir en esta reflexión sobre la niñez. Estamos más allá de los tiempos. Paso la palabra a Irene, que nos dirá las preguntas que llegaron. Estas preguntas que llegaron a estos tres relatores. El primero, cómo ejercitar un comportamiento a los más frágiles. La segunda, Marcela de la Argentina, ¿cuáles podrían ser las consecuencias del desarrollo social de nuestros jóvenes y de nuestros niños después de 2 años de aislamiento en la pandemia y no poder interactuar con otros niños? La tercera pregunta, ¿qué es la unidad en la educación emotiva? ¿Cómo es el efecto de esta pluralidad sin unidad?
En particular, la segunda pregunta, porque la vivo de psicoterapeuta con mi experiencia clínica, que son los efectos de la pandemia. Yo, desgraciadamente, quiero decir que estos efectos están, les vemos y son muy importantes. Tenemos como comunidad educante, nos preguntamos cuáles son y cómo podemos acogerlos. Seguramente una de las cosas que yo he notado es que este aislamiento nos ha llevado en las relaciones más frágiles construir una red alrededor de ellos. Este aislamiento que nos ha llevado a la escuela, que falte la escuela, nos ha llevado a una tendencia a cerrarnos en la propia habitación y a tomar contacto con las propias emociones, con los propios sentimientos, con la propia interioridad. Por lo tanto, el involucro, este aspecto corporal, emotivo, con los demás ha faltado. Es muy importante, pero hay un modo, una respuesta, una receta que nos lleve a superar esto, pero la clave es la de la cohesión, es la de, como educadores, de ofrecer siempre en contextos, escuchar, de ser más receptivos, más que ir con el juicio, es ir y preguntarle a los chicos cómo han vivido este periodo, ahora que se comienza a repartir. Ver los chicos que tienen algún problema de comportamiento social, es como que en los que se incrementó el miedo, tienen que rehabilitar esta capacidad de socialización. No he dado una respuesta exhaustiva, es algo en lo cual nos estamos preguntando. Yo quizás agrego algo. Yo soy papá de 2 niños muy chiquitos, como tú también, Kiara, que tenés 3. Estas preguntas me las puse como padre, aunque sobre todo como padre, porque efectivamente con el COVID los niños se encontraron con la rutina cambiada. Desde el punto de vista, significó algo importante porque no podían más ir a los abuelos, a visitar a los abuelos. Al menos acá en Italia es muy importante el contacto con la familia, es muy acentuado el contacto con la familia. Y en este periodo no se podía visitar. Y también saltó la rutina de organización familiar, con un impacto muy fuerte, pero sobre todo por las lecciones políticas, al menos acá en Italia, además de cerrar la escuela, se cerraron también todas las otras posibilidades. Como Papa Francisco decía, de poner al centro la persona. ¿En qué modo lo ponemos al centro la persona en nuestras decisiones políticas? El cierre aumentó la desigualdad y las distancias entre los que tenían dispositivos tecnológicos y los que no los tenían. La necesidad de tener espacios en la casa amplios y quien no. Por lo tanto, no fue fácil. Pero, como decía también, subrayaba Kiara, esto nos lleva a ampliar los espacios de reflexión. Esto vale para todos los momentos particulares
probar a responder algunas preguntas en los comportamientos antifrágiles. La primera cosa es estimular la acogida, la hospitalidad. Crear un espacio donde no haya juicio, sino la capacidad de acoger al otro, la capacidad de ser familia, que es un aspecto de resiliencia. Creo que esto es fundamental. Esta es la responsabilidad de reconocernos como comunidad educativa, no solo como las agencias, esto piensa la familia, esto piensa la escuela, esto piensa la parroquia. Es saber al niño entero y poner al centro el niño, y esto abre una gran cuestión: ¿cuál es la posición del niño en la comunidad? Entonces tenemos que ver también cuál es nuestra disposición, cuál es nuestra posición en la comunidad. Estamos dispuestos a descentrarnos para dejar al niño al centro. Gracias. ¿Cómo identificar en los niños la relación entre entre los afectos en el cerebro y el desarrollo? El mejor modo es la relación. Si nosotros nos sintonizamos con el niño y tratamos de estimular estos mecanismos, estos procesos recíprocos, me sintonizo contigo, que ahora tienes una emoción difícil, pero también te solicito a vos a sintonizarte, a lograr esta reciprocidad que hace que en el cerebro se active un circuito. Esto ha sido muy estudiado. Hay muchas áreas del cerebro que se dedican a esta área del cerebro empática. Estas conexiones, más uno se relaciona, más estas áreas del cerebro se fortalecen. Entonces es importante a los niños aprender a relacionarse. Lo co-construimos. No es que le hacemos lecciones de empatía, sino que vivimos con él la empatía. Por eso es útil que el educador se ponga en la posición de es importante que el educador se ponga en esta función de desarrollo de la función empática. La última pregunta está dirigida a los docentes de Sofía. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuál es la pregunta que ver con los resultados sobre el Frente de la Educación Emotiva en Sofía en estos 13 años? ¿Podrían responder en modo sinérgico? Yo puedo responder. Yo estoy en Sofía desde la historia de Sofía. No hay una formación explícita. El proyecto
educativo de Sofía es a 360 grados entre vida y estudio. Por lo tanto, los resultados deberían decirlo los mismos estudiantes, porque no hemos hecho un estudio preciso, aunque sí, una idea por ahí nos vino, que no logramos concretizar, que es cuáles son los beneficios, cuáles son los efectos, ¿no?, de los estudiantes de Sofía, sobre todo por cuáles son los vínculos, la relación entre docente y estudiantes, y esto cuál es el efecto que tiene. Esto obviamente lleva a una buena inteligencia emotiva. Nosotros hemos propuesto en los años de actividades extracurriculares que llevaban a profundizar estos aspectos en particular del funcionamiento nuestro en nuestras relaciones. Pienso a no solo los cursos de mindfulness que con varios de la Ciudadela que hemos en un ambiente muy estimulante, pero también en seminarios de resolución de conflictos con el profesor Burkhardt en estos últimos años. Esto como actividades un poco específicas. Después yo diría que la experiencia de Sofía va mucho más allá. El aspecto de la educación emotiva, porque apunta muy alto a algo que es el desarrollo de un punto de vista, de una perspectiva sobre el mundo que surge de la relación entre la mente pensante, pero también entre las personas que concretamente comparten la experiencia. Esto diría. Naturalmente hay mucho para decir. Ya dijiste tanto, Antonella. Yo creo que la experiencia de Sofía sea la experiencia de una narración cotidiana que se explica en la didáctica, pero también en los pasillos, en la calle. Es la experiencia de relacionalidad, que es lo que nosotros podemos acoger a distancia de años en muchos de los que pasaron en esta didáctica. Es la conciencia que se encuentra en muchos cuando nosotros nos ponemos en una posición de diálogo y de escucha, la conciencia de ser un poco transformados en actores de encuentro, actores de diálogo, personas de escucha, de empatía, actores de participación activa. A través de esta participación a los circuitos relacionales acercados y comunitarios, se ven no solo los contenidos teóricos, como se decían antes, sino también se adquiere también esta lenta competencia de ser personas que tienen una lente que capta, que tiene antenas que pueden captar un otro lenguaje, a captar lo que tenemos cada uno de nosotros como escondido, e interpretar lo que vive el otro. Y somos intérpretes y actores.
lo que no se puede medir en el sentido tradicional del término, pero podemos acoger en muchos, es la dimensión de narración en la cual se transforma, porque Sofía trata de ser, está configurada en este modo, es muchos estudiantes durante el curso, a la fin del curso dicen, yo sé que lo dicen a otros, lo dicen a mí, me gustó encontrarme en esta dialogicidad. Esto es algo muy lindo, parece ser que queda algo dentro. Se descubre que tienen una competencia. Como ex estudiante confirmo lo que han dicho. Paso la palabra a Irene para la última pregunta. Como educadores y como los que trabajan en procesos educadores, ¿cuáles son los criterios, los métodos cuando se forma en espacios interdisciplinarios e interculturales para como educadores y como aquellos que trabajan en los procesos educativos? ¿Cuáles criterios, métodos son importantes cuando se forman grupos interdisciplinarios e interculturales que atravesan el diálogo buscando generar procesos de aprendizaje significativos en los niños y en los jóvenes, considerando la originalidad y los procesos de desarrollo y la cultura, y al tiempo educando hacia un rol guía de un impacto positivo sobre la comunidad en la cual están? Nosotros no estamos acostumbrados a la interdisciplina. Nosotros continuamos en nuestra formación, en la formación que hemos recibido y en nuestras profesiones. Yo soy una académica, por lo tanto en la academia no tiene recorridos interdisciplinarios. Seguro no en Italia y tampoco en Europa. Al exterior sí en algunos lugares, y Sofía es un único en este aspecto. Desde diversos años se sigue este recorrido y hay mucho camino para hacer. Sobre este aspecto yo quiero decir que hemos tenido una posibilidad, la de aprender realmente desde los jóvenes y las preguntas que ellos nos ponen, la complejidad en el mundo, la pandemia, la ecología, son todas cuestiones interdisciplinarias que nosotros adultos no sabemos afrontar de manera transversal hasta cierto punto. Por lo tanto, en el momento que nos ponemos todos juntos y en modo intergeneracional, con una cierta humildad, con el deseo de caminar juntos, ahí es que se puede crear algo nuevo. Esta es la experiencia que cotidianamente hacemos. Como nos encontramos en el último webinar, le damos lugar al profesor Milan, que ya intervino, pero es profesor ordinario de senior de la Universidad de Padova, donde estuvo docente de pedagogía y director del departamento y presidente del curso de laurea de educación. En psicología es profesor de pedagogía de comunión y de pedagogía de la paz y psicología intercultural.
y enseña también en la Universidad de Kent. Le dejo a él la palabra. Gracias, pero solo 2 palabras para concluir y para saludarnos. Nosotros, en el pleno de la pandemia, nos pusimos esta dificultad como Sofía, como curso del Laurea, como pedagogía de comunión para una cultura de la paz. El curso se llama Cultura de la Unidad y con esta dirección en Pedagogía de la Paz queríamos lo mismo, estar presentes. Y hemos por eso presentado estos 5 momentos de encuentro, estos 5 webinars que conseguimos hacer, y me gustaría recorrer. El primero fue que quería decir que cada vez que hemos aprendido en cada uno algo de nuevo. Ahora escuchando a Silvia, escuchando a Mario, siento que he aprendido algo nuevo, porque existe esta dimensión de coparticipación, de interpretaciones diferentes, de lenguajes diferentes, de historias personales y de estudios y de experiencias diferentes que cada vez traen una experiencia diferente. Hubieron títulos muy importantes, que ahora no los nombro, pero sino que ahora lo único que quiero es decirles gracias, y quiero decir gracias, que ahora en la palabra de orden sea gracias, gracias a los estudiantes, a los doctorandos o ex estudiantes de Sofía, que fueron el alma de estos encuentros, que están escondidos y que han sostenido el proyecto que hemos desarrollado en estos días. Yo sé que están, no los puedo nombrar a cada uno, pero quiero hacerle llegar el gracias de nosotros. Después están los traductores que están escondidos en este momento con el estrés de seguir nuestra incontrolable velocidad. Y gracias a cada uno de ustedes y a la Secretaría de Sofía. Hay personas escondidas, pero que hacen posible lo que nosotros hemos hecho. Y gracias. Y también gracias a los docentes, a los otros que no nombro, porque cada uno dio su aporte. Quería agradecer a nombre de todos a nuestro rector, al rector Giuseppe Argiola. Agradezco a él en nombre de todos. Yo decía, Silvia, antes, hay un unicum en Sofía y hay mucho que hacer, y estamos de acuerdo. Y me gustaba la palabra humildad, que pienso que hemos usado, y que es la primera estrategia, la humildad y la curiosidad, y que nos ayudan a ser investigadores en este juego complejo de la didáctica. Este unicum por el cual hay mucho para hacer, les da una nueva cita. Hasta pronto. No sabemos cuál es el programa, lo proyectaremos juntos y serán multiplicados con el tiempo, porque este grupo ha traído a mucho interés. Entonces relanzaremos otro proyecto de Sofía, que tiene su sede y que tiene su encuentro real y concreto, pero no mucho menos real y no mucho menos concreto, el
el que se puede realizar a través de estos instrumentos, a través de los cuales podemos comunicar el instrumento de las nuevas tecnologías. Yo siento que la proximidad, la palabra reciprocidad, no es tanto. Si existe esta atención a los demás. Les presentaremos estos eventos, estos encuentros que nos alargan el espacio físico que tiene Sofía, que tiene su sede ahí, y proponemos alargarlo ampliamente, presentando otras experiencias como estos webinars que hemos hecho. Y lanzo la oportunidad, la esperanza y la certeza de que nos veremos pronto, alargando nuestra coparticipación. Saludo a todos a nombre de Sofía. Gracias. Gracias. Desde Yus, nos vemos pronto. Gracias.